Ayer ya creamos una clase que encapsula un arreglo y ese arreglo pues puede hacer muchas operaciones, ¿eh? Nosotros nos vamos a limitar a algunas de ellas, sumar un vector, o, bueno, sumar dos arreglos o restarlos y algunas otras que le vamos a ir agregando. Pero también puedes obtener mucha información de estos datos, ¿verdad? Puede obtener sumas, promedios, varianzas, desviación estándar, mucha información podría obtener. Y la clase, pues, sería cuestión de ir agregando métodos. Ahorita la intención es que la clase sepa sumar y restar arreglos de inicio. Y bueno, ya tenemos, vamos a revisar lo que tenemos en la clase arreglo. Eh, Su atributo es un arreglo de tipo doble. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a revisar nuestra clase. Este viene siendo nuestra clase, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grande. Muy bien. Ya tenemos, bueno, el atributo es privado, es un arreglo de tipo doble que se va a llamar datos el arreglo. Tenemos tres constructores, el de default que crea un arreglo. Dijimos que como el arreglo en sí es un objeto, aquí nada más estamos declarando la referencia y los constructores se encargan de crear el objeto. Si fuera un objeto un arreglo de objetos, aparte de que se tiene que crear, dimensionar ese arreglo, hay que crear los objetos. Como este es de tipo primitivo, el doble es de tipo primitivo, el doble con minúscula, porque hay un doble con mayúscula. No es primitivo, es objeto. Bueno, pero los tipos primitivos, una vez que les damos dimensión, ya traen valores esos primitivos. En este caso, como son dobles, pues ya traen ceros. El constructor que recibe un entero me indica el tamaño que va a quedar, que le vamos a dar al arreglo. Aquí ponemos la n. Aquí tal vez podríamos validar, porque la n si nos va en un negativo, pues nos va a causar problemas. Podríamos validar. Luego tenemos un tercer constructor que recibe como parámetro un arreglo primitivo de dobles y ese arreglo lo copia en el arreglo datos que es con el que se está creando el objeto. Ya veíamos que asignado directamente la D a la referencia a datos, pues hacía que el arreglo fuera el mismo el que está en la aplicación y el que está dentro del objeto. Y cualquier cambio que se haga en uno de los dos lo va a reflejar en el otro. O sea que en pocas palabras estamos exponiendo el arreglo, ya no va a ser privado. Bien, entonces tenemos un método para poner elementos en alguna posición, ahí sí está validado. Un método para obtener un elemento de cualquier posición. El método toString que muestra los elementos del arreglo datos. Y pues por aquí ya hicimos algunos, creamos estos dos objetos, el 1, vamos a recordar cómo lo creamos. Bueno, esto de calificaciones, pues no corresponde a esto, pero aquí tenemos el objeto 1, lo creamos con el constructor que recibe como parámetro el número de elementos, le pasamos un 6. De momento, pues el arreglo internamente tenía puros ceros y a través de los métodos del método set, le estuvimos poniendo estos datos para que ya tuviera lo que está indicado aquí en el diagrama. Y el objeto 2, el que está acá, ese lo creamos un poco diferente. Creamos un arreglo X, aquí está el arreglo X, ese no está dentro del objeto, se lo pasamos como parámetro al constructor, aquí se lo estamos pasando como parámetro al tercer constructor, esa X la recibe como D, recordemos que en el constructor ese parámetro, el arreglo, lo recibe con la referencia D. Y entonces ya lo que hace el constructor es tomar la longitud de D, que realmente en la aplicación es X, y ese tamaño se lo asigna al arreglo que está creando. Aquí se está creando el arreglo datos y ya una vez que lo crea, entonces pasa la información recorriendo los dos arreglos de D, subíndice I, del arreglo que llegó aquí, se lo pasa al arreglo datos. Y bueno, así ya creamos los dos. Y bueno, pues ya los mostramos por ahí. Ahí se tarda un poquito. Bueno, ahí está el arreglo 1, el objeto 1,
internamente tiene un arreglo datos con esta información, si coincide, y el objeto 2 trae una información, así, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sumarlos para llegar a ese resultado. Y en la suma, veamos cuál es la firma del método que suma. El método suma me va a regresar un arreglo, un objeto de la misma clase, y va a recibir como parámetro otro objeto de la misma, porque se va a sumar el objeto que manda a llamar el método con el objeto que le va a mandar como parámetro, y el resultado va a ser otro objeto de la misma clase. Por eso aquí en este código, pues 3 es en donde vamos a recibir el resultado de la suma. Es un objeto de la clase arreglo. 1 es el que va a mandar llamar el método, y 2 es el que va a ir como parámetro. Dentro del método dijimos que 1 se va a convertir en this. Este va a ser this. Y luego 2 le llamamos a, porque así se llama el parámetro, a. Y el 3 le dijimos que lo vamos a llamar s. Eso ya va a ser dentro del método, que es el que vamos a hacer ahorita. Bueno, vamos a crear un método. Aquí, método que suma, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí los comentarios porque es lo que vamos a hacer, pero para entender qué es lo que vamos a hacer. Dice, este método involucra 3 objetos de la clase array. Así se llama nuestra clase. ¿Cuál es el primer objeto? El primero es el que manda a llamar el método. Y ese lo conocemos como this. Pásale. El segundo es el que llega como parámetro, que nosotros le vamos a llamar a. Eso ya lo tenemos declarado en el método. Y el tercer objeto es el que resulta, ese va a ser nuevo. El primero y el segundo van a llegar, uno como this y el otro como parámetro, pero el tercero nosotros lo vamos a crear y lo vamos a regresar. El que resulta de sumar this más a, y le vamos a llamar s de suma. Muy bien, ese va a ser nuestro parámetro. Vamos a empezar por la firma del método, ¿sí? Aquí tenemos la firma. Dice, es un método, así es que es público. ¿Qué tipo de dato va a regresar? Ahí lo está diciendo el comentario. Pues va a regresar un arreglo, ¿verdad? Un objeto de la clase arreglo se va a llamar suma. Suma lo mandó llamar this y va a recibir como parámetro otro arreglo, una referencia del arreglo. Array. Arreglo, no sé por qué traigo array. Aquí están 2 objetos ya. This, que es implícito. Si es necesario lo citamos, si no, estamos dentro de this. Y el otro es a. Entonces vamos a sumar this con a. Muy bien. Decíamos ayer que hay un requisito que se debe cumplir para que se puedan sumar los arreglos, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Que tienen que ser del mismo tamaño. Entonces vamos a verificar que this y a tengan el mismo tamaño. Si no tiene el mismo tamaño no vamos a poder hacer la suma. Entonces, le vamos a decir, no más que lo voy a preguntar al revés, voy a preguntar que si no son del mismo tamaño, que se regrese y no haga nada. Entonces le voy a decir, ¿cómo pregunto el tamaño de this? O del arreglo datos del objeto this, con el punto len. Si yo puedo tener aquí, inclusive tal vez sea conveniente, tener aquí un método public, un entero, que me diga el tamaño de tamaño, es como el len, pero acuérdense que la aplicación no tiene acceso al arreglo datos, no puede preguntar, en la aplicación no puede preguntar datos.len, aquí dentro de la clase sí, porque estamos dentro de un objeto. Entonces, aquí regresaríamos de datos su tamaño. Eso es para que por fuera del objeto se pueda saber de qué tamaño es el arreglo o cuántos elementos podemos poner en el objeto. Bueno, entonces, si nosotros aquí podemos preguntar por datos.len, así como dijiste, pero también podríamos preguntar por qué tamaño, porque estamos dentro de this. Si quiero ser muy explícito, pues le pongo aquí this.getTamaño.
Bueno, entonces le voy a decir, get tamaño es el de this, si es diferente del tamaño de quién, de A, ¿verdad? A punto, get tamaño. Si eso es diferente, ¿se pueden o no se pueden sumar? ¿Sí? Si es verdadero, no se pueden sumar. Y entonces no puedo hacer nada, o sea, no voy a poner ningún proceso para que sume porque no se va a poder. Pero estoy obligado a regresar una referencia de arreglo. O sea, no puedo nada más decirle así, entonces regrésate. Eso lo podemos hacer cuando el método no regresa nada, que tenga void. Ahí sí le puedo decir que se regrese, no tiene obligación de regresar nada. Aquí sí tiene obligación de regresar algo, una regla. Aunque eso sea falso, yo tengo que regresar una regla. Entonces, pero como no voy a poder formar ese arreglo, no voy a poder sumar, vamos a regresar. Puedo hacer esto, un nuevo arreglo. Así. ¿Qué regresaría ahí? Un arreglo con 5 elementos, ¿va? Pero es más usual que regresemos nada. ¿Cuál es el valor por default de una referencia de un objeto? Null. ¿Sí? Vamos a regresar null. Entonces, ya que la aplicación puede preguntar que si este método regresa un null, pues quiere decir que no se pudo hacer la suma. Bueno, pero si eso es falso, entonces no es necesario ponerle el else, ¿no? Porque si eso es verdadero, ya va a haber un regreso. Y si no es verdadero, o sea, si es falso, pues ya va a continuar. Entonces, si estamos en este punto es que sí se pueden sumar. Y vamos, hay que crear, y por eso aquí lo tenemos en las notas, son 3 objetos. Aquí en la aplicación le vamos a dar esta instrucción. 3 es el que va a recibir el resultado, la referencia 3. O sea que la S se va a acomodar en 3. 1 en el método es el this y 2 en el método es el a. Entonces, por eso en el método lo que vamos a sumar es this y a. ¿De qué tamaño va a ser la suma? El objeto de la suma. Ahí se ve, ¿no? O sea, ya checamos que sean del mismo tamaño, ya, son del mismo tamaño, la condición fue falsa, no regresó nulo, sino que va a continuar. ¿De qué tamaño debe ser este objeto? El arreglo, pues del mismo, ¿no? Debe ser igual. Muy bien, entonces eso lo vamos a reflejar aquí, porque tenemos que crear ese objeto, el S lo tenemos que crear. Entonces le diríamos arreglo S, es este que es igual a new arreglo. ¿Y cuál constructor me conviene usar? El de default, pues creo que no, porque me generaría siempre de 5. Le pusimos 5 elementos, no por default. El que recibe un arreglo, o un arreglo primitivo, no un arreglo de objeto, pues tampoco, porque no tenemos ese arreglo. Entonces le voy a pasar, vamos a usar el constructor que me recibe como parámetro el tamaño que va a tener el arreglo. ¿De qué tamaño dijimos que va a ser? Del tamaño de this o del tamaño de A, ¿no? Entonces le podemos poner aquí qué tamaño, y ese sería el tamaño de this. O le podemos poner a.getTamaño. Y ya. Y ya, yo ahorita puedo regresar la S. Ya no me marca error. ¿Pero qué me va a regresar? Me va a regresar el objeto, pero ¿con qué valores en sus elementos? Vamos a verificarlo. Me voy a ir aquí a la aplicación y vamos a poner esta instrucción que pues, es esta, ¿no? A ver. Voy a poner esta. Mucha flojera, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner aquí arreglo 3 es, ya aquí en la aplicación, no sé si se llaman allá A o S. Bueno, A sí sé que se llama porque la ayuda me lo dice. Me dice, es que el parámetro que le vas a enviar es una referencia de arreglo y lo voy a recibir como A. Esa A sí sale en la ayuda. Pero pues internamente yo no sé cómo se va a llamar el arreglo que me va a regresar. Nosotros sabemos que se va a llamar S, pero aquí no lo sabemos.
Muy bien. Vamos a darle salida al 3, ¿sí? Caray, ¿por qué hizo eso? Bueno, aquí va a ser 3 y 3. ¿Qué esperaríamos que mostrar? El método realmente no ha sumado, ¿eh? El método lo único que ha hecho es revisar si se pueden sumar y si se pueden, crea el objeto donde va a ir el resultado, pero no se han sumado los elementos. Entonces, ahorita lo que yo regresaría, pues es un objeto que trae puros ceros. A ver si es porque este constructor, el que le estamos pasando el tamaño, aquí tenemos el constructor, recibe la n, aquí es el tamaño de is o de a, y pues va a crear el arreglo de datos, pero no le va a poner información. A ver, vamos a probar. Tengo un error por aquí. Mande. ¿El código del tamaño? Ahí va, sí. Creo que aquí, es que esto ya me ha pasado varias veces, ¿verdad? Aquí borré una llave. Mira, aquí está el get tamaño. Regresa el tamaño del arreglo. Pueden decir, pero es que ese ya, pues, usamos directamente datos.len. Sí, sí lo podemos usar dentro de la clase. Si la aplicación por fuera no supiera el tamaño del arreglo de datos, pues para eso es este método, que le regrese el tamaño. ¿Qué tal si la aplicación quiere hacer un ciclo para poner datos en los elementos del arreglo? No sabría hasta dónde va a terminar. Muy bien, entonces me regreso para acá. Y aquí tenemos que el 1, bueno, el 1 ya vimos que sí tiene su información, el 2 también, pero el 3 ahorita tiene puros ceros. Y se supone que el 3, según el código, es la suma del 1 y el 2, ¿verdad? Es que nos falta hacer la suma. Nada más creamos el arreglo donde va a ir la suma. Bien, entonces me regreso a la clase. Y aquí es donde vamos a decirle, antes de que regrese, vamos a recorrer simultáneamente los tres objetos, el arreglo datos de los tres objetos, simultáneamente. Y de los dos primeros vamos a tomar con un get valor y con un set valor lo vamos a poner en el tercero. Entonces sería un for. Y aquí tenemos mucho de dónde tomar el límite del ciclo. Lo podemos tomar de this tamaño, así, get tamaño, este lo estaríamos tomando del this, o lo podemos tomar de la punto get tamaño, y eso lo estamos haciendo del que llegó como parámetro, o lo podemos tomar del s punto get tamaño, porque también ese ya es del mismo tamaño, e inclusive lo podríamos tomar directamente del arreglo datos, porque dijimos que aquí sí tenemos acceso al arreglo que es privado, pero porque estamos dentro de la clase. Eso no lo podremos hacer en la aplicación. Bueno, vamos a decirle aquí que lo haga sobre get tamaño. O ese get tamaño para indicar que estamos llenando el arreglo ese. Get tamaño y luego esto va a ir y más. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el valor del objeto dis, el que está en la posición i, más el valor que está en la misma posición, pero del arreglo del objeto a, y eso los vamos a sumar y el resultado lo vamos a poner con un set valor en la misma posición del objeto S. Entonces lo que vamos a hacer es esto, ese punto, set valor, vamos a poner un valor. ¿En qué posición? En la misma I. La I va a ir caminando. Pero lo que le vamos a poner como valor es la suma de lo que obtengamos de los otros dos arreglos. Entonces sería get valor de la posición I. Acuérdense que el get valor nada más me pide de qué posición quieres el valor. Eso lo estoy haciendo sobre quién? Sobre this. Más, caray, ahí no. Más el mismo get valor, pero ahora de A. A punto, get valor. De la I. Y ya tenemos la suma. Vamos a verificar. A ver, acá tenemos nosotros el objeto 3, es este. 5, 9, 7, 22, 29. ¿Sí? Ya está haciendo la suma.
Ahora sí, ya se puede empezar. Es que para qué hicimos la clase de arreglos y eso lo podemos haber hecho. Ya creo que he tratado de explicar o de justificar mucho eso, para que no se queden con que no, pues es que hacemos cosas que como que no vienen al caso, porque lo podemos resolver más fácil de otra manera. Porque ahora fíjense, lo que vamos a hacer ahora es la resta. ¿Cómo sería la resta? Igual, pero ¿qué? La resta, pues es nada más en lugar, va a ser todo igualito, pero ¿en dónde va a cambiar? El signo aquí en lugar de sumar va a restar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a copiar eso. Que yo siempre digo, copiar y pegar código normalmente no es la mejor idea. Es un recurso. Sobre todo si copiamos, aquí vamos a copiar a lo mejor, no sé, 15 líneas de código y le vamos a cambiar un solo carácter. Eso no, como que no, es una buena señal de que estamos haciendo las cosas. Pero ahorita lo vamos a hacer así. Bueno, nos marca error porque estamos, es el mismo nombre, el nombre de ese método ya existe, pero el parámetro es igual, entonces por eso nos marca error. Si le pusiéramos aquí, por ejemplo, un entero, ya no nos marca error, porque podemos tener varios métodos que se llamen igual, es sobrecarga de métodos, siempre y cuando los parámetros sean diferentes. Pero aquí no, pues no es así, ¿verdad? Aquí es el arreglo. Bueno, entonces aquí se va a llamar resta. Resta. No se pueden restar. Le vamos a cambiar más a los comentarios que al código. Sí se pueden restar. Y entonces aquí, bueno, el tamaño va a ser el mismo. Y aquí lo que va a hacer es una resta. Vamos a hacer una prueba muy sencilla. Al objeto 3 le voy a restar el objeto 2. ¿Qué me tiene que dar? El objeto 1 va. Entonces vamos a decirle acá. Arreglo. 4 es igual. Al 3 le voy a restar el 2. Y por lo tanto, pues me tiene que dar igual. El 4 y el 1 no es que sea el mismo objeto, es que van a tener la misma información. Entonces vamos a darle salida al 4. 4. A ver, entonces lo ejecutamos. Y aquí está, el 4 debe tener la misma información que el 1. Ahí está el 1. 9, 7, 0, 12, 5 y 6, ¿verdad? Se obtuvo a través de la resta. Muy bien. ¿Qué otra operación vamos a hacer? Ya eso con eso cumplimos lo que nos pidieron, pero ya ven que siempre le agregamos, si no es el usuario, pues es el profe o ustedes nunca me dicen que le agreguemos algo, ¿eh? Como que dicen, no, ¿para qué? Bueno, le vamos a agregar algo, ¿sí? Miren, vamos a, hay una multiplicación, bueno, no vamos a multiplicar vectores, pero hay una multiplicación que se llama multiplicación por escalar. ¿Se acuerdan cómo funciona eso? Una multiplicación por escalar. A ver, voy a tomar el objeto 2, ¿sí? O bueno, el 3. Voy a tomar el objeto 3, lo voy a poner aquí y lo voy a multiplicar por 15. O un número que se me ocurrió ahorita. A ver, entonces nomás les voy a... ¿Qué resultado me tendría que dar? Esto lo voy a guardar en el objeto 5. Bueno, porque el 4 ya lo tenemos por ahí, ¿va? El objeto 5. Todavía no tenemos ese método. Bueno, este va a ser el 5. ¿Qué resultado me tendría que dar aquí? 75, ¿me ayudan? 135, 105, 330, ¿sí? 300 y 100. ¿Tenemos dos veces el 9? Sí, ¿verdad? Gracias. Muy bien, eso es lo que me tendría que dar. ¿Cómo sería la firma de ese método? Lo voy a agregar aquí.
A ver, se va a llamar multiplicación. Obviamente, pues es de tipo, es público. Multiplicación, así en acento. ¿Qué tipo de resultado me va a regresar? Un arreglo, ¿verdad? O sea, el resultado de multiplicar esto es un arreglo. Entonces, aquí el tipo de dato de regreso es un arreglo. ¿Pero qué parámetro le voy a enviar? ¿Le voy a enviar un arreglo como en la suma y en la resta? El escalar que viene siendo, ¿qué tipo de dato es? Bueno, ahí yo puse un entero, pero puede ser con decimales. Entonces, este parámetro va a ser un doble. Entonces aquí le pondríamos, le voy a poner una e de escalar, va a ser de tipo doble. Así es como debe quedar. Esta es la firma del método. Aquí me está diciendo que es público, que se va a llamar multiplicación, que va a recibir un parámetro que se llama e, que es de tipo doble, y me va a regresar como resultado le puse arreglo, ¿va? Un arreglo. Me va a regresar un arreglo. Entonces vamos a implementar ese método. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, ahí lo voy a tener a la vista para... Vamos a implementar ese método. Sería public. Me va a regresar un arreglo. Y se va a llamar multiplicación. Va a recibir como parámetro un escalar, que es de tipo doble. Ahí dice que se llama el parámetro. Y pues ya es todo. Pregunto, ¿cuántos objetos de la clase arreglo involucra este método? Acá fueron 3. ¿Uno? Incluyendo el resultado. 2, ¿verdad? O sea, nada más va a ser this, se va. ¿Cómo mandaríamos llamar esto en código? Le diríamos eh, arreglo, arreglo 5 es igual a 3 punto multiplicación y, y como parámetro el 15. Así es como lo llamaríamos, ¿sí? Entonces, 5 se va a convertir en this, perdón, 3 se va a convertir en this. Vamos a ponerlo. Y se va a convertir pues en uno nuevo. Mejor le voy a poner m, ¿va? De multiplicación. ¿Sí? Entonces, 3 se convierte en this, dice día, y el resultado se convertiría en m o el nombre que le quiera yo poner dentro del método. Vamos a hacerlo así. Muy bien, entonces sería, lo voy a comentar, este método implica dos objetos de la clase arreglo. En realidad, cualquier método que se manda a llamar implica un objeto por lo menos, ¿verdad? El objeto que manda a llamar, que internamente se llama this. Bueno, entonces aquí sería, voy a poner el primero, pues siempre es el que manda a llamar el método. Al método, que en este caso, bueno, siempre va a ser this. Y el segundo es el que resulta de multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? This por e, que es viene siendo este parámetro, ¿no? Y dije que le voy a llamar m a ese. Aquí tendríamos que checar el tamaño de si se puede hacer o no. No, pues a cualquier arreglo yo le puedo multiplicar por cualquier número, ¿no? Aquí no tengo que hacer esa validación. Entonces ya voy a crear directamente el objeto en donde voy a poner el resultado de la multiplicación. Vamos a decirle arreglo. Dijimos que se va a llamar m de multiplicación es igual a new, arreglo, y otra vez, ¿cuál constructor voy a usar? El de default no. Pues el mismo, ¿va? ¿De qué tamaño tiene que ser el arreglo de la multiplicación? Pues del mismo tamaño. Entonces le digo qué tamaño o le pongo datos.len. Ya. Ahí simplemente creé el arreglo. Si lo regreso, voy a hacer que me va a regresar puros ceros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recorrer
simultáneamente los arreglos de los dos objetos y tomar con un get el valor de this, multiplicarlo por la e y el resultado ponerlo con un set en el arreglo del objeto m. Entonces vamos a hacer otro ciclo por aquí. Por i igual 0, porque esa es la posición, ¿verdad? La i va a ir recorriendo la posición. Y menor que puede ser this.get tamaño o puede ser m.get tamaño. No me quiere poner m.get tamaño. Y pues va a ir de 1 en 1. Y lo que va a hacer, ¿qué me faltó? Aquí es un punto y coma. Bueno, lo que va a hacer es poner un valor en m, pero lo va a tomar de this y lo va a multiplicar por e. Entonces, le diría m.setValor en la posición i, esa está bien, pero lo que va a poner ahí es, vas a tomar el valor que tiene en esa posición el arreglo datos de this. Le puedo poner this.getValor o puro getValor. GetValor de i, lo vas a multiplicar por el escalar que viene como parámetro, es un doble. Ya este resultado de lo que tenga en esa posición this por el escalar, lo vas a poner en la misma posición, pero del objeto m. Y pues vamos a ver. Vamos a revisar si aquí. No, pero ahí no da. Vamos a crear el objeto 5 a través de la multiplicación del objeto 3. Le diríamos arreglo 5 es igual. Yo he dicho que para que un objeto sea diferente, nuevo, tiene que aparecer el operador new. Y podemos decir, bueno, aquí no aparece realmente el operador new. En esta resta no aparece un operador new y sin embargo 4 sí es un nuevo objeto. ¿Pero por qué? Porque dentro del método resta, ahí es cuando se utiliza el new para crear ese objeto. Aquí nada más lo recogemos en esta referencia. Es lo mismo que va a suceder aquí. Vamos a decirle del 3 que multiplique por 15 para que compararlo con nuestro ejemplo, ¿no? Y vamos a darle salida a ese 5. 5 y aquí va a ser 5. Vamos a ver. Ahí está el objeto 5, lo tenemos por acá. Aquí está, ¿verdad? Pues están los 75, 135, 105. Muy bien, yo les comentaba que se pueden hacer muchas operaciones sobre el arreglo. Ahorita nosotros estamos haciendo algunas nada más. Fíjense, vamos a suponer que el usuario por alguna razón quiera ordenar los elementos del arreglo. El arreglo, o sea, para el usuario no hay un arreglo, ¿verdad? El usuario de la clase, pues no hay un arreglo. Como es privado y bueno, en el supuesto de que no lo esté utilizando la misma persona que lo hizo, en este caso sí, ¿verdad? Sabemos que tiene la clase porque nosotros la hicimos. Pero en un contexto más generalizado, pues la mayoría de las veces no vamos a saber cómo están por dentro las clases. Las usamos, ¿verdad? Y si necesitamos una, la creamos. Pero pues el usuario de esta clase, y usuario no es un usuario final, es un usuario programador. El usuario de esta clase, por alguna razón necesita que los datos los ordene. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a agregar un método que se va a llamar ordenar, ¿sí? Lo voy a ir poniendo aquí en el diagrama de la clase a ver hasta dónde aguanta. Vamos a poner aquí un método que va a ordenar. Va a ordenar la información que está dentro. Bueno, pues es que esto puede estar implementado con un arreglo o con otro tipo de estructura, ¿eh? Por eso les digo que para el usuario de la clase debe ser transparente cómo trabaja la clase por dentro. Esa es una de las ideas, de no complicarnos la existencia con cosas que ya sabes otra clase. Ahorita nosotros porque estamos aprendiendo. Nos tenemos que complicar con la clase de la aplicación y la clase que va a resolver el problema, ¿no?
Entonces aquí vamos a poner, este método no va a regresar nada. El objetivo de este método va a ser el más sencillo de todos. Va a ser ordenar la información que está dentro de los datos. Entonces, le diríamos, no va a regresar nada. Se va a llamar ordenar. Y ni va a tener ningún parámetro y no va a regresar nada. Este método se va a encargar de ordenar la información interna del objeto, o sea, el arreglo. Entonces, vamos aquí al código, a la clase, y vamos a agregar un método que ordene. ¿Dónde quedó? Ahí está. Bueno, va a ser public void porque no va a regresar nada. Se va a llamar ordenar. Ordenar. Y el objetivo es que la información que está en el arreglo interno la ordene. ¿Por qué les digo que va a ser lo más sencillo? Porque vamos a aprovechar un método que existe en la clase arrays que me permite ordenar un arreglo de tipo primitivo. Ya vimos que el array sort me ordena un arreglo de tipo primitivo o cadenas, pero ya un arreglo de objetos no hemos logrado que lo ordene, porque todavía no llegamos a un tema que nos va a permitir hacerlo. Bueno, entonces aquí nada, lo único que le vamos a decir es del arrays, y otra vez no me deja. Bueno, vamos a usar el método sort. ¿Sí? Ese método, bueno, nada más le vamos a pasar el arreglo. ¿Cuál arreglo le vamos a pasar? Pues el que está dentro de la clase, ¿no? Es el atributo de la clase. Datos. ¿Cómo podemos verificar que lo ordenó? Bueno, pues voy a tomar, por ejemplo, pues el mismo 5, lo voy a tomar y le voy a decir que ordene y luego lo voy a volver a mostrar. Así es que me voy a la aplicación y le voy a decir 5.ordenar y le voy a volver a dar salida. Internamente ya acomodó los elementos de otra manera. Vamos a ver. Ven como aquí está, este es como originalmente lo teníamos el 5, como quedó de la multiplicación por el escalar. Y luego acá lo ordenamos y ahí está, ya está ordenado, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si el usuario de la clase, no el usuario final, el usuario de esta clase, quisiera obtener los datos ordenados, pero sin que se alteren los datos originales? Eso a veces es necesario, ¿eh? A veces es tan importante los datos ordenados como venían originalmente, porque del acomodo original a veces se saca información, simplemente por la hora, el tiempo. O sea, entonces, ahora lo que me pide el usuario de la clase, insisto, no el usuario final, el usuario de la clase, es que se pueda ordenar, pero sin alterar el estado de los elementos del arreglo datos. Es decir, que me regrese un arreglo con los datos ordenados, sin que altere el original. Entonces aquí este método es un poco diferente al que acabamos de hacer, porque implica que va a crear un arreglo nuevo y ese es el que va a regresar, pero lo va a regresar ordenado. A ver, entonces, ¿cómo quedaría ese método? Vamos a agregar aquí en el diagrama cómo quedaría la firma de ese método. Vamos a hacerle un poquito más de espacio. A ver, aquí. Vamos a hacer más espacio. Y luego vamos a agregarle un método que se va a llamar datos ordenados. El ordenar ordena el objeto, el arreglo internamente, lo altera y lo deja ordenado. Y la intención es que no altere el original, pero que me regrese un arreglo ya ordenado. Entonces, se va a llamar datos ordenados. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de dato va a regresar con lo que acabo de decir? Quiero que me regrese un arreglo, no un objeto de la clase arreglo, un arreglo de dobles, pero ordenado, una copia del arreglo datos que está dentro del objeto, pero ordenado. Entonces me va a regresar un arreglo de tipo doble, así. Eso es lo que me va a regresar.
un arreglo de tipo doble. Muy bien. Entonces, pues vamos a implementar esto. Ponerlo por aquí. Y bueno, ahí tenemos nosotros la firma. Y vamos a irnos a la clase arreglo y vamos a... Lo que me va a regresar es un arreglo primitivo de dobles. O sea, me va a regresar esto, doble, así. Y se va a llamar datos ordenados. ¿Sí? Insisto, este no me va a regresar un objeto de la clase arreglo, me va a regresar un arreglo primitivo de tipo doble con los datos. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es obtener crear un arreglo del mismo tamaño que datos. Va a ser un nuevo arreglo, porque miren, si yo le digo algo como esto, arrays.sort, datos, y luego le digo return datos, eso sí me va a regresar un arreglo ordenado, pero me va a regresar el mismo arreglo datos. La idea de este método es que no debe alterar el orden original de los datos que está en el arreglo. La posición original no la debe alterar. Aquí ya la está alterando con el sort, igual que acá, ¿verdad? Y luego, poquito peor, me está regresando la referencia del arreglo. O sea que la aplicación podría entrar al arreglo como Juan por su casa, porque le está regresando la referencia, aunque sea privado. Bueno, entonces, no, esto no es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer un nuevo arreglo y copiar los datos de los valores de datos a ese nuevo arreglo. Entonces, vamos a crear ese arreglo. Doble. Se va a llamar copia el arreglo. Un arreglo. Va a ser una imagen, una copia del arreglo datos. Y ese es el que vamos a regresar. El arreglo datos no se va a modificar y lo que se va a regresar es la copia ordenada. Entonces, aquí le diríamos, copia es igual a new doble. ¿De qué tamaño debe ser ese arreglo? Pues del mismo de datos, ¿no? Va a ser una copia de datos. Datos.len o puede ser get tamaño también. Bueno, .len, ¿sí? Ahora, si lo dejamos así, ¿qué va a suceder? ¿Qué me regresaría? Bueno, aquí va a regresar la copia, ¿eh? No va a regresar datos. Pero si lo dejo así, pues me va a regresar un arreglo con puros ceros, del mismo tamaño que datos, pero con puros ceros. Lo que sigue es pasar la información de datos a copia. A ver, entonces aquí sería un for, ¿verdad? For, vamos a recorrer todos los dos arreglos simultáneamente. Y menor puede ser copia o puede ser datos, copia.len. Y vamos a copiar, la asignación va del lado izquierdo, vamos a copiar al arreglo copia en la posición y vamos a asignarle lo que esté en el arreglo datos en la misma posición. Así. Ahí me está regresando una copia del arreglo datos. A ver, vamos a pedírselo acá a la aplicación. En la aplicación. Vamos a verlo para el objeto, para el 2. Caray. Ándale. Aquí ya el micrófono ya no quiso. Bueno, nada más se va a oír muy bajito, a lo mejor casi todo el video, ¿eh? Como me dijo una alumna, pero nomás le subimos y con eso se arregla. Bueno, entonces, lo que vamos a ir a la aplicación y vamos a pedirle del objeto 2, hasta el 1, del 2. Vamos a pedirle del 2 que me regrese lo que el método copia dice que me va a regresar. Bueno, le vamos a decir, fíjense, tiene que ser un arreglo unidimensional y le voy a decir datos 2, ¿sí? Es igual, es un arreglo porque el método ordenar datos me va a regresar un arreglo, no un objeto de la clase arreglo, un arreglo primitivo. Entonces, le vamos a decir al objeto 2 que me regrese datos ordenados, ¿sí?
Ahí, datos ordenados me va a regresar el arreglo, una copia del arreglo datos. ¿Cómo podemos confirmar? Bueno, vamos a darle salida al 2, aquí en cortito. Por aquí tengo el 2. ¿Quién sabe dónde quedó? Bueno, el 2, ¿sí? Vamos a darle salida al 2 para ver cómo estaban los datos del 2. Y luego voy a hacer un ciclo que va a recorrer el arreglo datos 2, ¿sí? Este no es un objeto de la clase arreglo, es un arreglo. For int i igual 0 y menor que datos del 2 punto len y más. Y esto le vamos a dar salida. System out. Vamos a ponerle. Nada más voy a poner el elemento, ¿sí? Datos 2 subíndice i. Nada más el elemento. Pero aquí le voy a poner un letrerito que diga datos copia de datos del objeto 2. ¿Sí? Y vamos a poner por aquí un brinco de línea. A ver, lo ejecuto. Y me dice, el objeto 2 trae esta información, pues la que ya habíamos ahí asignado. Y luego aquí dice copia de datos del objeto 2 y deben ser los mismos, ¿va? Menos 4, 2. Pero la intención de ese datos ordenados es ordenarlo, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí y lo que nos faltó aquí fue ordenar la copia. Le voy a decir arrays.sort y vas a ordenar la copia. No quiero, en este método no quiero que se altere el arreglo datos. Nada más lo estoy copiando y lo estoy ordenando y lo voy a regresar. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Vean cómo el 2, pues ese no se alteró. Y luego dice, copia de datos del objeto 2, pero aquí ya debe estar ordenado. Aquí está el menos 4, luego el 2, luego el 3, el 7, el 10. Bueno, casi estaba ordenado, ¿eh? La intención de este método es que nos regrese una copia ordenada del arreglo, no, pero no debe alterar el objeto. ¿Cómo podríamos comprobarlo? Pues le voy a dar salida otra vez al objeto 2. Aquí le di salida al objeto 2. Antes de mandar llamar bueno, aquí, antes de mandar llamar el método, ¿sí? Para ver cómo estaba antes del método. Ya. Y luego vamos a ver cómo quedó después del método. La intención de ese método es que me regrese la copia ordenada, pero que no altere los datos del objeto. A ver. Aquí tenemos el objeto 2 antes de pedir el método. Están igualitos que acá. Bueno, ahí no habíamos hecho nada. Luego ya pedimos, mandamos llamar el método datos ordenados y luego ya mostramos los datos de ese resultado que fue un arreglo, lo recorrimos y le dimos salida. Y luego le digo que otra vez me diga cómo quedaron los datos del objeto 2 y vean cómo los datos no se han cambiado. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos métodos. Este método sobre el objeto datos lo ordena, entonces altera ahí la posición de los elementos del arreglo datos. Y este método no lo modifica, saca una copia y me lo regresa ordenado. ¿Sí? Es diferente lo que hace. Bueno, ahí le vamos a dejar.